Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a abordar la unidad número uno de Hogar Cristiano. Esta unidad versa sobre la familia como la célula básica de la sociedad. Una sociedad que no valora a la familia no se valora a sí misma y está dirigida a la decadencia, la degradación y finalmente el colapso. La familia es fundamental. Grandes imperios como el Imperio Romano debieron, como una de sus principales causas de caída, al hecho de que no valoraba a la familia. La historia ha mostrado que el carácter ético de una sociedad es reflejo del carácter ético de las familias que la conforman. Familias que están estructuradas bajo valores, principios y que en su gran mayoría tienen una gran funcionalidad dentro de la sociedad, originan y pueden impactar a la sociedad en general de una manera muy positiva. Ahora bien, es claro que quien diseñó la familia y el matrimonio es el que sabe cómo debe funcionar. Y por eso, si recurrimos al manual del fabricante, obviamente podemos lograr que nuestra familia funcione de acuerdo al modelo descrito por Dios. Y eso reporta bendiciones para nosotros y para nuestros descendientes. La fidelidad de Dios con el individuo tiene que ver en gran manera con la fidelidad de Dios a nuestros antepasados. Es claro que Dios se ha manifestado a través de su palabra como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, mostrando que es fiel a la alianza que ha suscrito con cada uno de ellos. Alguien decía, lo bien o lo mal que nos vaya en la vida no está determinado tan solo por nuestros dones y fortalezas de espíritu, sino también por nuestro ambiente social, nuestras relaciones, las de nuestra familia y de manera fundamental por cómo les haya ido a nuestros padres. Decía, la vida es una carrera de relevos. Cuenta mucho cuánta ventaja lleva el corredor anterior en el momento de entregarnos la estafeta. Así que esa mayor o esa mejor ventaja estratégica podemos nosotros otorgarla a nuestros hijos y familias en esta carrera de relevos, que es la vida misma. ¿Cómo? Reconciliándonos con Dios mediante la fe en Jesucristo y transmitirles esa fe a nuestras futuras generaciones. El poder determinante de la familia para moldear a los individuos para bien o para mal está pues de sobra documentado en las escrituras, en la historia, en la vida y en la experiencia actual de nuestras sociedades. Pero ¿qué encontramos en nuestras sociedades? Encontramos familias disfuncionales. Y al hablar de familias disfuncionales nos referimos al hecho de familias que funcionan de una manera defectuosa o que no funcionan como podrían o deberían hacerlo. Y nuestra sociedad adolece desgraciadamente de un elevado grado de disfuncionalidad. ¿Qué ejemplos o casos de disfuncionalidad podemos tener? Por ejemplo, madres solteras, casos de unión libre, donde no hay, ante la crisis, no prima el compromiso, sino el beneficio individual, y muchas veces estas relaciones terminan diluyéndose. Matrimonios mal llamados igualitarios o matrimonios homosexuales. No podemos imaginarnos a hijos siendo educados por pares, dos hombres o dos mujeres. Los casos de violencia intrafamiliar. Y como la gráfica que tenemos aquí es un ejemplo claro de una familia disfuncional, donde
Saba, padre, y Yuli, madre, están rodeados por los siguientes miembros. Ara, hijo de Seba, no se acuerda de quién lo tuvo. Después Denis, hija de S y J, o de Saba y Yuli, en segundas nupcias. Más en la parte hacia arriba está Lin, hijo de Saba y Yuli, en primeras nupcias. Está más hacia abajo Martín, hijo de Yuli, pero que desconoce a su padre. Y así podemos encontrar varios tipos de relaciones que se dan en estas familias disfuncionales. Pero también encontramos los casos de las familias funcionales, o donde está el ambiente familiar adecuado. ¿Qué beneficios reportan? La funcionalidad, el desarrollo constructivo y fructífero y pleno del individuo. El hecho de que este individuo pueda tener un cumplimiento del llamado y la vocación existencial. Es decir, que cada individuo pueda cumplir con su propósito en la vida. Que cada individuo tenga un desarrollo pleno de su personalidad, de todo su ser. Para tratar de encontrar las posibles relaciones que se presentan en la familia, hemos tomado un término de la teología sistemática de Paul Tillich, conocido como polaridad. Es decir, la polaridad hace referencia a dos cuerpos que se pueden atraer o se pueden repeler. Y él habla de la polaridad yo-mundo. En esta polaridad yo-mundo se presenta o se habla de la conciencia del yo en contraste con el mundo en el que nos encontramos. Hay una diferenciación clara, es decir, se fijan límites en los que concluye el yo y se inicia el mundo. Aquí se establece la diferencia clara entre lo subjetivo y lo objetivo. Y esto es importante fijarlo en nuestros hijos, que ellos aprendan que son seres obviamente diferentes a los demás, yo versus el mundo, y que ese mundo tiene unos límites, que yo tengo unos límites y se deben respetar. Polaridad, la otra polaridad, individualización versus participación. Entonces aquí vemos que la condición individual de cada ser humano debe ser fomentada sin caer en un individualismo egoísta y egocéntrico. Es importante el individuo, pero no tan importante que pueda afectar las libertades de los demás. El valorar el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. Otra polaridad, libertad versus seguridad. El hogar debe proveer libertad de manera creciente y de forma responsable, acorde con la edad y el grado de madurez. No podemos seguir viendo el caso de pronto jóvenes que quieren la libertad de adulto, pero con las responsabilidades de niño. No puede darse eso. Proveer en este caso calidez e ilusión desde el punto de vista afectivo y emocional, que haya seguridad, que haya afecto en cada uno de los miembros de la familia. La confianza en las promesas temporales de Dios, es decir, para este tiempo, pero sobre todo en las eternas, es lo que da pie a la seguridad final del creyente. Esto es lo que debemos inculcarle a nuestros hijos. Su seguridad es en las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora hablemos de la individualidad y el sentido de valor propio. Es importante aclarar que lo individual tiene prelación en el contexto de la familia y que uno de los propósitos del hogar cristiano es orientar y brindar espacio al desarrollo de la individualidad de cada uno de sus miembros, sin permitir obviamente que este desarrollo se transforme en individualismo egoísta y autodestructivo, como lo habíamos mencionado anteriormente. El amor propio, siendo necesario, debe estar siempre al servicio del amor a Dios y al prójimo.
aquí es importante hacer la siguiente diferencia. La baja autoestima, ¿qué, ¿de dónde surge? ¿O cómo surge? De un amor propio pecaminoso que intenta ajustarse a los equivocados y excluyentes criterios de valor del mundo, pero sin éxito. Es decir, el mundo me ha fijado unas pautas, unos criterios para poder decir soy una persona con éxito, pero aunque intento amoldarme a esas pautas o criterios, no lo logro. Eso produce en mí una baja autoestima. En el polo opuesto está el orgullo, que surge igualmente de un amor propio pecaminoso que intenta ajustarse a esos equivocados y excluyentes criterios de valor del mundo y lo logra. Aquí sí hay éxito. Entonces igualmente el mundo me ha fijado las pautas, los criterios, y yo cumplo con esas pautas y criterios, lo logro con éxito. Ese es el orgullo. Pero en el punto equilibrado está la correcta autoestima, que surge de un sano amor propio, que es consciente de nuestro valor en Cristo, pero reconoce que esto es mérito de Él y no nuestro. Como lo decía Tomás de Kempis, no soy más porque me elogien. Es decir, aquí estamos viendo claramente el orgullo. Ni soy menos porque me vituperen. Aquí vemos la baja autoestima. Lo que soy, eso soy. Soy un hijo de Dios, como lo decía Tomás de Kempis. Veamos las relaciones intrafamiliares y de trabajo en equipo que se dan o que se deben dar en una familia que funciona conforme a los principios de la palabra. El tipo y la naturaleza y la calidad de las relaciones intrafamiliares debe ser un reflejo de las relaciones que el padre establece con sus hijos en el marco de la fe en Cristo, a la luz de la experiencia cristiana guiada por la Biblia. Es decir, tal y como me relaciono con mi Padre Celestial, esa relación se va a ver reflejada en las relaciones que yo pueda establecer con mis hijos, con mi esposa. Si la palabra dice que yo soy el representante del amor en mi hogar, si yo no tengo una buena relación con mi Padre Celestial, no voy a poder dar de ese amor hacia mi esposa y hacia mis hijos. Los padres tenemos el mayor peso de responsabilidad en este cometido, por nuestra posición y lugar de autoridad. Somos cabezas. Por eso es importante recordar la parábola del hijo pródigo, que habla precisamente, o su mensaje clave es el retorno al hogar del padre. En esta parábola se habla de varias estaciones. Comienza con la estación de la irresponsabilidad. Reclamamos nuestros derechos sin pensar ni preguntar cuáles son nuestras responsabilidades. Después pasa a la estación de la independencia y autosuficiencia. Aquí vivimos según nuestros propios criterios, nuestra manera de pensar. Pasamos a la estación de la miseria, que es la consecuencia de las dos estaciones que la preceden. Seguimos con la estación de la toma de conciencia, que aquí es el punto de inflexión, el punto de quiebre, el reconocimiento en el sitio, en el lugar en que estamos y que obliga a un cambio. Viene la estación del arrepentimiento, la confesión y humildad. Aquí es la metanoia, el cambio de actitud para volver a retornar al hogar del Padre. Después pasamos a la estación del amor paternal, es decir, cuando encontramos al Padre esperando al Hijo, cuando el Hijo ha abandonado el hogar. Pasamos a la estación de justificación, restauración y preservación. Y por último la estación de la celebración, cuando hay fiesta, cuando ese hijo retorna a la casa del Padre. Como conclusión podemos decir, el retorno al hogar del Padre marca también el retorno a nuestro hogar terrenal, para restaurar las relaciones deterioradas o recobrar las relaciones perdidas, apreciándolas ahora en su justo lugar y proporción.
O sea que es importante que podamos decir que nunca sea demasiado tarde. Y en este ejemplo esquemático podemos ver lo que sucede con la vida del hombre o de muchos hombres. Demasiado joven para pensar en Dios cuando somos niños. Demasiado autosuficiente para pensar en Dios cuando comenzamos ya a ser adolescentes, ya casi hombres. Demasiado feliz para pensar en Dios, la rumba y demás. Después seguimos creciendo, ya somos personas laboradictas, entonces podemos decir demasiado ocupado para pensar en Dios. Pero todo esto lleva a un cansancio, a un agotamiento, entonces demasiado cansado para pensar en Dios. Lo importante es que no lleguemos a la parte final demasiado tarde para pensar en Dios, sino que siempre es un tiempo oportuno para retomar el camino, perdonar, pedir perdón y reconciliarnos con nuestros seres queridos y con nuestro Padre Celestial. Veamos los tipos de relación a inculcar en los hijos. Tenemos tres tipos de relación. Hijos. Hace referencia a la posición de pertenencia, filiación y de obediencia al Padre. Relación siervos. A la par de los derechos y privilegios hay también deberes y obligaciones. Eso lo debemos enseñar, inculcar en nuestros hijos. Y la relación amigos, que es el punto culminante, como consecuencia de que hemos tenido relación hijos-siervos, ya es el punto culminante. Entonces el equilibrio entre estos tipos de relaciones, los miembros de la familia, permite un engranado y eficiente trabajo en equipo. Veamos consejos y mandamientos. Son los consejos divinos los que deben moldear el hogar cristiano siempre contra el trasfondo de los mandamientos. Son necesarios los dos. Los mandamientos trazan límites que no deben franquearse en el hogar bajo ninguna circunstancia y no nos dan indicaciones de cómo conducirnos dentro de esos límites, pues para eso están los consejos divinos. El mandamiento únicamente requiere la consulta de un código escrito y sancionado previamente por la autoridad del caso, mientras que el consejo requiere la comunión del aconsejado con el consejero, es decir, una relación estrecha. Por eso cuando establecemos límites, reglas en nuestros hijos, es clave la relación. Alguien dijo lo siguiente: reglas sin una relación o sin relación conducen a una rebelión. El que quebranta el mandamiento es un pecador, mientras que el que ignora el consejo es un necio. Por eso es importante, como lo decíamos al comienzo, seguir los consejos divinos, pero con el trasfondo de los mandamientos. Consejo basado en la palabra de Dios conduce al éxito. Ahora pasamos al tema de la familia extensa, o conocido también como la parentela. La familia extensa la constituyen los suegros, hermanos, cuñados, sobrinos, primos, yernos, nueras. Y el marco para estas relaciones están en dos porciones bíblicas que tienen fuerza de mandamiento. El primero de ellos está en Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y el segundo en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Pero ¿cómo honrar a padre y madre? Un ejemplo de ello es solicitar consejo. Papá, ¿tú qué opinas sobre este asunto? Mamá, ¿qué piensas de esta situación? Solicitar su consejo. El otro, mantener abiertos los canales necesarios para que los abuelos puedan interactuar con sus nietos. No cerrarles la puerta, sino que puedan tener ellos una relación estrecha, nuestros papás con nuestros hijos. Ahora bien, si ellos nos han dado un consejo, no implica necesariamente que debamos seguirlo. Por ello debemos contrarrestarlo esto con la palabra de Dios.
con todo lo difícil que puede ser obtener de joven la sabiduría de la vejez, para el que hace de la Biblia su norma de vida, este propósito es plenamente alcanzable. Como lo decía el salmista, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. La obediencia nos da sabiduría. Bueno, queridos alumnos, nos veremos la próxima semana cuando entraremos a el tema de la sociedad, del individuo, también el conocimiento acerca de nuestros temperamentos y que podamos también identificar cuál es nuestro temperamento, la diferencia entre personalidad, carácter y otra serie de temas muy importantes en la formación de nuestro hogar cristiano. Dios los bendiga.